David. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Damos gracias a Papá por su misericordia, por su amor, por su bondad, que cada mañana Él ha derramado en nosotros. Quisiera compartirte la continuación del mensaje de la semana pasada, al cual pusimos por título Los que invocan su nombre, parte 4. Agradeciéndole a Dios todo su cuidado y todo su amor, que verdaderamente, Iglesia, Papá sigue siendo bueno con nosotros, y a pesar de que podamos pasar un momento de adversidades, recuerda que las adversidades no son para siempre. Por un momento es la adversidad, pero para siempre será el gozo. Antes de comenzar este mensaje, quisiera que me acompañaras a una breve oración. Padre mío, mi Dios hermoso, mi Dios maravilloso, mi Dios bueno y bondadoso, Padre, te damos gracias, Señor, por los momentos fáciles, por los momentos difíciles, por todo lo que tú permites en nuestra vida, Padre. Tú has permitido, Señor, que estemos viviendo esta etapa, Padre, en este mundo. Tú lo has decidido así, Papito bueno. Lo tenías predestinado desde una eternidad pasada, que pasemos por estas situaciones en este tiempo que nos tocó vivir. Te agradecemos, Padre mío, por todo lo que has permitido en nuestra vida, y no nos resta decir, Padre, más que seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos confiando en ti, Padre. Veamos lo que veamos, suceda lo que suceda, oigamos lo que oigamos. Nosotros seguimos confiando en ti, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, y tu amor para con nosotros es eterno. Gracias, papá. Gracias, mi Dios, por todo lo que permite, Señor, por los momentos fáciles, difíciles, por las adversidades, por la escasez, por la enfermedad, por todo, Padre, por todo, papito bueno, porque no vamos a quitar propósito que tú tengas para nosotros. Padre, tú sabes lo que estás haciendo con nuestras vidas, y tú no juegas con la vida de nadie. Tú sabes lo que estás haciendo con nosotros, Padre, y nosotros lo único que podemos decir es que confiamos en ti, papá. Y así, Señor, pasemos adversidades, y así como dijo Job, aunque me mates, yo seguiré confiando en ti, mi Padre bueno. En el nombre de Jesús, papito, gracias, Padre. Nos abrigamos en tu presencia, Señor, y nos aferramos a ti, Padre. Reposa nuestra barca, Cristo. Reposa nuestra barca, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amada Iglesia, quisiera compartirte ese mensaje recordando un poquito la cita base que tomamos desde mensajes pasados, que fue Génesis capítulo 4, versículo 26, que dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, habíamos comprendido con esto que el nombre del Señor estaba siendo borrado de la boca de los hombres, y que en todo esto el nombre del Señor, que es un escudo para nosotros, el nombre del Señor, que es una arma que Dios nos ha dado de poder, donde al nombre del Señor toda rodilla tiembla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque ese nombre atrae la presencia de nuestro Padre, porque ese nombre atrae la presencia de nuestro Dios, y nosotros tenemos un Dios que es santo y que también es temible. Ese Dios tan grande y tan maravilloso que es nuestro Padre, nos autorizó para que nosotros pudiéramos invocar su santo nombre. Nos autorizó para que nosotros pudiéramos invocar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese nombre, que es poder, que a través de ese nombre nosotros fuéramos bendecidos, auxiliados, protegidos, defendidos, proveídos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y son las armas que nuestro Señor nos ha dejado. Y en el mensaje pasado recordamos que el adversario intentaba borrar el nombre de Dios de la boca de los hombres, y que cuando nace Enos se empieza a invocar nuevamente el nombre del Señor, ya que Enos había nacido en una atmósfera diferente, distinta a la de Adán y a la de Eva. Había nacido en una atmósfera sin Edén, y que a través de ese tiempo se vuelve a invocar nuevamente el nombre del Señor, y nuevamente la protección, el respaldo, el abrigo de nuestro Padre vuelve a fluir en la boca de cada uno de sus hijos. Recordemos que aprendimos que habían criaturas que al escuchar el nombre de Dios temblaban, pero que habían almas que al escuchar el nombre de Dios se gozaban, se refugiaban y se fortalecían. Y eso somos nosotros. Nosotros como almas vivientes, como hijos de un Dios viviente, nosotros como almas perdonadas, como almas regeneradas, como almas restauradas,
En el momento que escuchamos el nombre de nuestro Señor, nuestro corazón palpita, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor desciende sobre nuestras vidas. Y nos gozamos, y nos alegramos, y danzamos, gritamos, brincamos. ¿Por qué? Porque amamos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos del reino, como hijos de la luz, se nos autorizó para invocar ese nombre. Y ello conlleva una comprensión de vida que nuestro Dios también nos llama a tener. Si nos autorizaron a mencionar su nombre, también nosotros tenemos que tener un entendimiento de la vida que nuestro Dios nos llama a tener en su presencia. Entendimos la semana pasada que al invocar su nombre, debemos hacerlo con el entendimiento de la vida que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, ya que nuestro Dios nos ha dado la vida, y nos ha dado la vida para que nosotros tengamos un caminar agradable a sus ojos. No nos dio la vida para que nosotros nos metamos nuevamente en el fango y en la porquería de Egipto. Nos dio la vida para que nosotros saliéramos de los chiqueros del mundo y pudiéramos estar en su presencia por la sangre del Cordero, en un proceso de regeneración, en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de sanidad de nuestras almas. Recordemos que el Salmo 80, versículo 18 decía: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Nos han autorizado para invocar su nombre. Para ello nos dio vida el Señor, y nos dio vida a través de su santo nombre, a través del nombre de Jesús. Cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como Dios, como Rey, como Salvador de nuestras vidas, cuando nosotros reconocimos su sacrificio y abrimos nuestro corazón para que se entronara el Rey, y cuando el Padre nos aceptó en su presencia y nos adoptó como hijos, en ese momento comenzó nuestra nueva vida. Él nos dio vida. Mi Padre nos dio una vida a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviéramos en una vida agradable a sus ojos. La vida que Dios quiere darnos tiene que eliminar nuestra vida vieja. ¿Por qué? Porque la vida nueva elimina la vida vieja, y es un proceso que no será sencillo y que no será de la noche a la mañana, pero conforme nosotros vayamos dependiendo más de la presencia de Papá, el Señor con su hermoso Espíritu Santo, con el Señor Espíritu Santo en nosotros, irá transformando nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Debemos aprender a vivir para así invocar de una manera honrosa el nombre de nuestro Dios. Si Él quiere darnos una vida diferente, es para que a través de nuestra boca, cuando nosotros mencionemos, cuando nosotros invoquemos, busquemos el respaldo de nuestro Dios a través de mencionar e invocar su santo nombre, lo hagamos de una manera honrosa. No vamos a estar invocando el nombre de nuestro Señor y no queriendo salir de los chiqueros. No vamos a estar invocando el nombre de nuestro Señor y no querer salir de la posilga. Debemos de desprogramar nuestra alma de toda vida vieja, y eso lo vamos a hacer con la ayuda y dirección del Señor Espíritu Santo. Y debemos de comenzar a practicar la vida nueva a la que fuimos llamados por Cristo. En esta etapa en Cristo en la que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, como partícipes de una congregación, como partícipes del Edén y del redil de Cristo, en esta nueva etapa Dios quiere darnos una vida abundante, pero para ello primero tiene que enseñarnos a vivir. Mi papá no nos va a dar una vida abundante a través del sacrificio de Cristo si nosotros no queremos vivir conforme agrada a su corazón. Y lamentablemente el Egipto nos distorsionó a tal grado que queremos la vida abundante, pero para mantenernos en el chiquero. Recuerda que el hijo pródigo perdió la abundancia y terminó en un chiquero, pero bendito chiquero que le hizo reconocer la necesidad de la casa de su padre. El hijo pródigo, por la dirección del Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, bendito Señor Espíritu Santo, bendito Dios, que aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Le hizo reconocer al hijo pródigo dentro de un chiquero, lo volvió en sí, porque es un verdadero milagro que muchos de nosotros en chiqueros volvamos en sí, y eso solamente puede hacerlo el Señor Espíritu Santo en nosotros, por su fidelidad, por su amor a nosotros, aunque no lo merezcamos.
Y el hijo pródigo en el chiquero volvió en sí. ¿Y qué fue lo que recordó? Que en la casa de su padre, un jornalero comía mucho mejor que él en el chiquero. E iba ideando: ¿cómo le voy a decir a mi padre que perdone mi rebelión? ¿Con qué cara me voy a presentar a él? ¿Y qué le voy a decir? Y iba ideando la manera de decírselo. Y cuando llegó a la presencia de su padre quizás pasó por alto las palabras que le dijo. No lo abrazó por las palabras que le dijo. No lo besó por las palabras que le dijo. Lo abrazó, se echó a su cuello. Lo abrazó, lo besó. No por lo que fue argumentando el hijo pródigo, sino porque lo amaba y el padre sabía que su hijo iba a regresar. Y así es con los pródigos. A la oveja se le busca, pero al pródigo se le espera. Y así es con los pródigos, y así es con los hijos. El hijo tiene que reconocer y tiene que regresar a la casa de su padre, porque en la casa de su padre hay abundancia de sobra. ¿Para quién? Para el que vive abrigado en su presencia. Y eso lo reconoció el hijo pródigo cuando perdió la abundancia que el padre le había dado. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Queremos la abundancia, pero no queremos salir del chiquero. Queremos la abundancia, pero no queremos renunciar a la pocilga. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos vivir conforme Dios demanda en su palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10 así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este versículo nos habla de dos tiempos: nuestra vida vieja y nuestra vida nueva. En nuestra vida vieja, cuando nacimos en el Egipto, cuando nacimos de carne, cuando nacimos en el Egipto, el ladrón llegó a nuestra vida, el adversario llegó a nuestra vida. ¿Para qué? Para robar, matar y destruir. Maldijo nuestras almas con los pensamientos programados del Egipto, con la manera como programó nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones. Pero bendito sea mi Padre, que envió a su Hijo y nos llegó el tiempo que fuimos recuperados. ¿Por qué? Porque a mi Cristo no se le ha perdido ninguno. No se le pierde ni uno. Y llega mi Cristo y nos rescata, nos recupera, y tenemos otro nacimiento, un nuevo nacimiento, donde en ese nuevo nacimiento Cristo llega a nuestra vida y viene y nos dice: yo he venido a ustedes. No que nosotros hayamos llegado a Él. Él vino a nosotros, se tomó la molestia de venir por nosotros y vino por nosotros. Y nos dice: y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo quiere darte vida al Señor, sino que quiere darte una vida, pero una vida en abundancia. Y la vida en abundancia no consiste solamente en los bienes materiales. La vida en abundancia se nos da cuando sabemos nosotros valorar todo lo que abundantemente nuestro Padre ya nos dio. Y en el mensaje pasado recordemos que papá nos dio amor, y no nos dio un amor barato, no nos dio un amor con una medida, nos dio un amor sin medida, abundante, completo, que rebosa en nosotros. Nos dio un amor más grande que todos los amores que podamos encontrar en nuestra vida. Nos dio un amor que es superior a lo que nosotros nos podemos imaginar. Viene Cristo, que es Dios, entrona en nuestro corazón, y el amor entronado en nuestro corazón, cuidándonos desde adentro. Un Dios perfecto, cuidando hombres imperfectos. Mira cuánto amor. Cuán bueno es mi Padre, que nos dio una vida en abundancia. Pero muchos de nosotros hemos confundido esa vida y hemos pensado que la abundancia solamente consiste en los bienes materiales. Y no es así. Nuestra abundancia empieza en el amor, porque si no tengo amor, no voy a poder tener nada. Si no tengo amor, nada va a abundar en mi vida.
Y de ahí fuimos recorriendo ciertos principios que debemos ir abarcando en nuestra vida espiritual. Porque la abundancia va a llegar cuando nosotros aprendamos a valorar nuestra vida espiritual y aprendamos a tener una vida conforme al agrado de nuestro Padre, conforme a su corazón y conforme a sus designios. Después vimos que el Señor quiere que nuestra vida empiece a ser edificada con la oración, con la congregación, con la santificación, con la fe, con el servicio. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Queremos una vida abundante, pero no queremos la vida que Dios quiere darnos. Tenemos que aprender a vivir. Mi Padre no te va a dar abundancia en un chiquero. Y aquel que ya salió de los chiqueros lo demuestra en el amor que ha sido lleno por el Señor. El que ha sido lleno en el amor del Señor es ese amor que da abundantemente. Y aquel que ya salió de los chiqueros lo demuestra teniendo un tiempo apartado para su Padre, teniendo la necesidad de sentir a su Padre a través de la oración. Aquel que ya tiene una vida en Cristo lo demuestra en la manera como se congrega, en la manera como toma la congregación dentro de sus pensamientos, que para él no es una costumbre, sino es una vida cristiana normal, común. La vida que Dios nos ha dado se demuestra en la santificación, se demuestra en la fe, se demuestra en el servicio. Y ahora lo que vamos a ver es que el Señor nos ha dado una vida, ¿para qué? Para que entendamos también lo que es la sujeción. No vamos a poder tener una vida en abundancia si no podemos entender qué es la sujeción. Y dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y entendemos, amada iglesia, que la vida que quiere darnos el Señor para poder llegar a una vida en abundancia, que la vida que quiere darnos nuestro Señor es a través de la sujeción. No podemos decir que alcanzamos una vida abundante si no entendemos lo que es la sujeción. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La sujeción, amada iglesia. Y también vamos a ver los frutos, pero ahorita estamos entendiendo la sujeción. ¿Quieres una vida abundante? Aprende a estar sujetado. ¿Quieres una vida abundante? Acepta el yugo. No vas a alcanzar una vida en abundancia que mi Padre con tanto amor quiere darte. No la vas a alcanzar si tú no entiendes lo que es la sujeción. Y lo que tú alcances sin sujeción puede ser que hasta ni de mi Dios venga. Por ello es que lo que Dios nos da no añade tristeza a nosotros. Lo que Dios nos da lo abunda hasta que sobreabunde. Dios es bueno con nosotros. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y Él sabe las necesidades de cada uno y no solamente quiere suplir tu necesidad, sino lo que quiere darnos es la abundancia en su presencia. Pero no la vamos a alcanzar, no la vamos a lograr si nosotros no entendemos lo que es la sujeción. Dice el Señor que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios quiere bendecirte, pero enyugados a Él, no fuera de Él. ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, empezamos a recibir una bendición de parte de papá y por causa de la bendición nos insujetamos? Cuando no teníamos nada, nos dedicábamos a buscar su presencia y estar congregados. Cuando recibimos un ducto de bendición, un medio de bendición, y encontramos un trabajo que el Señor está bendiciendo nuestra vida, que nos va llevando de la abundancia a la sobreabundancia, ¿cuántos de nosotros, por esa bendición, empezamos a cambiar a nuestro Dios? Empezamos a preferir la bendición y empezamos a soltar al que bendice. No cambies al que bendice por una bendición. La palabra nos muestra muchos ejemplos de ello. El Señor había invitado a una fiesta
¿Y qué hicieron muchos de ellos? Se excusaron. Muchos dijeron, voy a ir a ver mis terrenos, me acabo de casar. ¿Cuántos pusieron pretextos? Y con la bendición que Dios les había dado, pretextaron para no sujetarse. Amada iglesia, que no suceda con nosotros. Que aprendamos a sujetarnos, amada iglesia, que estemos enyugados al Señor. Dice el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué teníamos que aprender del Señor cuando nos dice esa palabra? Dice el Señor, llevaos mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Y aprended de mí. ¿Qué nos quiere enseñar Cristo en la escuela del Hijo? ¿Y cuál era ese aprendizaje? Llevaos mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros aprendamos. Yugo. Y el yugo no es pesado. Y la carga no es pesada. Es ligera. Pero el Egipto nos acostumbró a ni siquiera sujetarnos a nuestros padres humanos. Y ahora que llegamos con el Señor en un nuevo nacimiento, en una nueva vida que Dios quiere darnos para que esa nueva vida evolucione hasta una vida en abundancia, muchos de nosotros nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde el Egipto a no sujetarnos. No nos agrada la autoridad sobre nuestra cabeza. Primero, nos rebelamos a las autoridades que ponían sobre nuestras cabezas. Llegamos a una escuela, nos rebelábamos a nuestros maestros. En la casa nos rebelábamos a nuestros padres, nos rebelábamos a nuestros abuelos. Cuando llegamos a trabajar, nos rebelamos ante nuestros patrones de trabajo, nuestros jefes de trabajo. Y nos gusta, por la contaminación egipcia, nos gusta estar en contra de toda autoridad que está sobre nuestra cabeza. Y cuando llegamos a la vida en Cristo, mucha de esa lepra se nos pegó. Muchas de esas costumbres, malas costumbres y malos hábitos, los venimos arrastrando. Y cuando vimos en nuestra vida una autoridad espiritual, muchos de nosotros tendemos a rebelarnos y a renegar de esa autoridad espiritual. No nos gusta estar sujetados. Y una de las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo en su escuela es: aprended de mí, llevaos mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Y de esa manera hallarás descanso para tu alma. Muchos de nosotros, después de que andamos de rezongones, después de que andamos rebelándonos, después de que andamos argumentando cualquier cosa para no sujetarnos, llega un momento en nuestra vida que el Espíritu Santo está redarguyendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, y tenemos angustia y tenemos preocupación en nuestras almas. ¿Por qué? Por causa de nuestra rebelión. ¿Y qué causó nuestra rebelión? Las costumbres egipcias. Por eso, amada iglesia, tenemos que comenzar nuestra nueva vida, porque nuestro Señor quiere darnos una vida, y vida en abundancia. Pero nuestra abundancia no va a poder emerger en nosotros, no se va a desarrollar en nosotros si nosotros no entendemos lo que es sujeción. Ahora quisiera que me acompañaras a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos, amada iglesia, una abundancia de frutos que el Señor permite que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida espiritual. La vida en abundancia no solamente consiste en lo material, amada iglesia. Tenemos que aprender a fructificar en la presencia de nuestro Señor, para que confiadamente podamos decir nosotros, como la amada de Cantares: venga mi amado a su huerto y pruebe de su dulce fruto. Una vida en fructificación es necesaria, amada iglesia, en nosotros, para no convertirnos en plantas estériles, y que podamos ser agradables y deleitables en la presencia del Señor cuando Él pruebe cada uno de nuestros frutos. Otra de las características que debemos de tener si vamos ejerciendo en una vida en Cristo hasta llegar a la abundancia son las obras por la fe. Y quisiera que me acompañaras al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, que dice así: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerta. Amada iglesia, no solamente se trata de tener fe. Nuestra fe se desarrolla, como lo vimos en el mensaje pasado, que nuestra fe se desarrolla, empieza como el granito de mostaza. Con esa fe el Señor nos dota. El Señor siembra esa dimensión de fe en nosotros cuando nacemos de nuevo y se va desarrollando hasta llegar a ser un granito de mostaza. Se siembra en nuestro corazón porque nuestro corazón es como un huerto, es como tierra. Se siembra en nuestro corazón y en nuestro corazón va creciendo, desarrollándose, hasta que llega una fe madurándose en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y en esa dimensión tenemos que cuidar que no se nos deforme la fe y que no vayamos a convertirnos en una fe fanatizada, en una fe inspirada por cosas inmundas o por cosas insanas, porque dice la palabra que en ese árbol del granito de mostaza anidan las aves. Y las aves, uno de los símbolos que tiene la Biblia, son demonios. No debemos caminar con una fe satánica. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué sucede con nosotros? Somos muy capaces a decir que creemos mucho, que tenemos mucha fe, pero de esa fe no temblamos. Y una fe que no te haga temblar es una fe defectuosa. Es una fe con nidos de aves. Cuando nosotros creamos a la palabra, creámosle y temblemos. Porque al Señor se le ama y se le adora con temor y con temblor. Temblemos ante su presencia, temblemos ante su palabra, amada iglesia, si es que nosotros tenemos fe. Y no solamente se trata de tener fe, sino de tener obras por la fe, como lo dice el libro de Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que tener obras, amada iglesia. No solamente se trata de decir tengo fe, sino tenemos que proyectar nuestra fe en las obras. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de papá. Por obras sabemos que por las obras nadie se salva, pero también las obras son necesarias para demostrar nuestra fe. Sin obras, nuestra fe estaría incompleta. Sin obras, nuestros frutos del Espíritu estarían incompletos. Lo que el Señor pone en nuestro corazón de muchos de nosotros, debemos de llevarlo a la práctica. Por la fe somos salvados. Entendemos que por obras nadie se salva. Pero sin obras, nadie fructifica. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La misma Biblia nos enseña que las obras tienen que ejercerse en cada uno de nosotros, los que ya hemos creído. Nosotros no hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque ya somos salvos. Y la misma palabra nos enseña que nuestro Padre tiene un especial cuidado en las obras que nosotros hacemos para su gloria. Recuerda que en las iglesias apocalípticas el Señor les expresa, yo conozco tus obras. Haz las primeras obras. Aborrece las obras de los nicolaítas. Conozco que te esfuerzas, tu tribulación, tu sufrimiento, tu pobreza. Yo conozco tus obras. Y a cada una de las iglesias les va mencionando, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Arrepiéntete de las obras vanas, arrepiéntete de las obras de Jezabel, arrepiéntete de lo que haces conforme a los nicolaítas, arrepiéntete de lo que sabes que al Señor no le agrada. Y continúa diciendo, yo conozco tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y las obras tienen que ser dirigidas por nuestra fe, porque una fe sin obras puede ser vana, porque muchos nos jactamos de tener mucha fe, pero si en la fe no hay obras, ¿de qué sirve que tengamos fe? La fe se demuestra en las obras de obediencia que nosotros hacemos para con papá, para la gloria de nuestro Dios. Otra de las características que la Biblia nos enseña conforme a la vida abundante, conforme a aquellos que tenemos una nueva vida, y esa nueva vida la queremos desarrollar de una manera abundante,
son los principios. Si no tenemos principios, amada iglesia, difícilmente vamos a poder desarrollar una vida en abundancia. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22, que dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amada iglesia, muchos de nosotros queremos la abundancia, queremos la bendición, pero no queremos este principio. Decimos estar con Dios y expresamos: yo tengo mucha fe, Dios está conmigo, Dios me provee, Dios me bendice. Pero pocos, amada iglesia, pocos, lamentablemente pocos, somos íntegros con nuestro principio. A veces vivimos nuestro principio a medias. A veces escondemos lo que el Señor quiere que en integridad vivamos. Creemos que solamente basta con que nos congreguemos. Y no es así, amada iglesia. Nuestra vida cristiana común es en base a todos estos principios: fe, oración, frutos, sujeción, congregación y este principio. Y es muy ofrenda. Pero muchos de nosotros no lo vivimos porque decimos que tenemos una vida cristiana común, pero como un duende. ¿Por qué? Porque no vivimos estos principios. Y hablando de eso, yo creo que ya me voy a despegar de esos medios, ¿verdad, amada iglesia? Pero, gracias a Dios, muchos de nosotros vamos a entender este principio porque es un principio de abundancia y de bendición. Jacob le expresaba al Señor: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amada iglesia, si tú tienes casa de Dios, si en la casa donde tú te congregas hay una piedra por señal, hay una roca por señal, y si has dimensionado que esa roca es Cristo, y donde está esa roca es la casa del Señor, si tú has dimensionado eso, que en tu casa, hablando espiritualmente, que en la iglesia donde tú estás congregado, ahí es la casa de nuestro Dios. Si tú lo has dimensionado, amada iglesia, tienes que entender este principio. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? No nos gusta este principio. Queremos la abundancia, pero no queremos el principio. Queremos la bendición, pero no nos sujetamos a lo que el Señor pide de nosotros. El libro de Malaquías nos enseña parte de todo esto. Acompáñame a Malaquías 3, versículo 10. Traed los diezmos al alfolí, dice papá, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esta bendición no te la digo yo, amada iglesia. Esta bendición te la dice mi Padre. Probadme en esto. La palabra nos expresa: no pondrás a prueba al Señor nuestro Dios, pero el mismo Padre nos enseña esto: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y mira quién te lo dice, no te lo dice cualquiera. Y hasta lo menciona la Biblia en un rango de quién te lo está diciendo. Dice Jehová de los ejércitos, como diciendo el Señor: cada vez que tú diezmas, yo peleo las batallas para que no te alcance la miseria. Cada vez que nosotros diezmamos, como que el Señor nos muestra: yo, Jehová de los ejércitos, soy tu escudo, soy tu guerrero, para que la miseria no te alcance, para que la miseria no te toque y devorador no vaya a tocar tu morada. Es una bendición hermosa de parte de Dios para aquel que se atreve a vivir este principio. Jehová de los ejércitos así lo dice, y expresa diciendo: y verás, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor quiere llevarte una vida en abundancia, y de abundancia a sobreabundancia. Pero ¿qué sucede con nosotros? A veces nosotros queremos la abundancia, pero no queremos el principio. Queremos la bendición, pero no queremos la obediencia. Y eso es lo que nos estorba para alcanzar una vida abundante y para que en esa abundancia nos lleven a la sobreabundancia. Continúa diciendo el libro de Malaquías: reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos detiene en nuestra abundancia? El devorador. ¿Y por qué? Porque dejamos de vivir un principio, porque creemos que no es importante
este principio en nuestra vida, porque creemos que este principio afecta mi vida monetaria, mi vida económica, mi vida familiar. Porque creemos que este principio no es importante, porque yo tengo otras cosas importantes en mi caminar, porque tengo muchos gastos y muchas cosas que pagar. Señor, acéptame así como soy y ámame como soy. Dios es bueno y por misericordia no hemos sido consumidos. Pero muchas veces, amada iglesia, nuestra vida se va deformando por toda la contaminación que tenemos del Egipto. Vivimos una vida egipcia muy mañosa y que ahora que llegamos en presencia de papá, esas mañas al nacer de nuevo, esas mañas las queremos seguir arrastrando en nuestra vida nueva. Y mi Padre quiere darte vida para que alcances una abundancia y de esa abundancia el Señor te eleve a una sobreabundancia. Pero muchas veces para llegar a esa abundancia y esa sobreabundancia somos nosotros mismos los obstáculos. Nos ponemos como un obstáculo enfrente de nuestro Padre. Somos nosotros mismos los que no nos dejamos sobreabundar. Somos nosotros mismos los que no nos dejamos dimensionar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando yo mismo soy el estorbo para que mi Señor no derrame una bendición de abundancia a sobreabundancia en mi vida. El Señor quiere reprender al devorador por nosotros. Déjate bendecir. Y continúa diciendo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, es decir, dichosos, 3 veces felices. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto no te lo digo yo. Esto lo dice Jehová de los ejércitos. Esto no lo dice nuestro Padre. Pero a veces, en nuestra contaminación que nos trajimos del Egipto, en nuestra alma en proceso de regeneración, de restauración, tendemos a tener pensamientos equivocados y pensar que porque vivo mi principio no me va a alcanzar en mi vida secular. Y el devorador hace estragos en nuestro caminar. Amada iglesia, atrévete a vivir este principio con integridad y verás la mano poderosa de mi Padre en todo aspecto en tu vida. Porque la abundancia y la sobreabundancia no solamente se trata en lo económico. Abundancia en tu matrimonio, sobreabundancia en tu trabajo, abundancia en tu vida secular, abundancia en tu hogar y en todo lo que tú emprendas. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, porque lo dice mi Padre. Y mi Padre no miente, dice el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre es el que puede mentir, pero mi Padre no te va a mentir y Él lo ha dejado plasmado. Y en eso consiste la fe. Y en eso consisten también las obras. Porque muchos de nosotros decimos tener fe para pedirle a Dios que me sane. Sí, mi Padre puede hacerlo. Porque la fe, cuando hay algo que involucra nuestra estabilidad, es fácil tenerla. Cualquiera tiene fe para ser salvado, pero no cualquiera tiene fe para sacrificarse. ¿Qué es la diferencia? Muchos tenemos fe para escuchar al Señor, pero pocos tenemos una fe que nos obligue a clavarnos. Muchos podemos tener fe para creer en las promesas del Señor, pero pocos tenemos fe para vivir sus principios. Recuerda que en la fe sin obras es vana. Toda obra guiada por la fe se tiene que demostrar en la obediencia. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere llevarnos de la abundancia a la sobreabundancia. No te escogió, no te sacó de la porquería del mundo para llevarte a la miseria en su casa. Mi Padre no es así. Así pudieron habernos tratado los hombres del mundo, pero mi Padre no es así. Mi Padre es tan hermoso, tan maravilloso, tan precioso, digno de toda confianza en su palabra, porque no miente. Es imposible que mi Dios mienta. Para Dios todo es posible, sí, pero es imposible que Él mienta. Un Dios santo, hermoso, poderoso, que te toma como hijo, no para llevarte a la miseria, sino para darte una nueva vida a través de su Hijo Jesucristo, y que esa vida te dimensione a la abundancia, y que de esa abundancia te dimensiones a la sobreabundancia. ¿Cómo? Con los principios.
Él promete reprender al devorador por nosotros. Hay cosas que nosotros en nuestra fe no podemos hacer. Y en ello está involucrado el principio de autoridad. Hay cosas que nosotros no podemos hacer con la autoridad que nos delegaron. Nos dieron un nombre que está por sobre todo nombre, pero hay cosas que debemos nosotros de tener cierta precaución, como estar reprendiendo a ciertas potestades que quizás podamos, pero hay cosas que la Biblia nos deja ver que eso lo hace Dios por nosotros. Como en el caso de Judas, cuando hubo una lucha de autoridades, de poderes, de eusocias. Y déjame buscar el versículo bíblico para explicártelo. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hay cosas, amada iglesia, que nosotros no debemos hacer por mucha fe que tengas. Es por ello que debes de cuidar que en tu fe, que en tu árbol, no se aniden aves. Porque hay muchos que tienden a estar reprendiendo potestades que no les son permitidas. Aquí el mismo arcángel Miguel expresaba la palabra, que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el adversario, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Él no lo reprendió. Le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque hay jerarquías. Y al igual, amada iglesia, en nuestra vida hay jerarquías, amada iglesia. Y el Señor dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. Él que es la máxima jerarquía, la jerarquía más alta, dice el Señor: si tú te atreves a vivir este principio, yo voy a reprender por ti a aquel que te está llevando a la miseria, porque yo quiero llevarte de la abundancia a la sobreabundancia. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Dejamos entrar la duda en nuestro corazón. Queremos la vida en abundancia, pero nos invade la duda. Pero decimos: ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué voy a diezmar? ¿Y yo por qué? ¿Por qué voy a ofrendar? Que lo hagan otros. Y pensamos que eso no es importante y nos estamos equivocando, amada iglesia, porque ese es un principio en el cual nuestro mismo Padre, en la estatura de Jehová de los ejércitos, nuestro mismo Padre, en la estatura de guerrero, pelea en favor nuestro. Y eso quiere decir que toma una especial atención en este principio. Es por ello, amada iglesia, que nosotros tenemos que entender que si mi Padre nos ha dado vida a través del sacrificio de su Hijo, tenemos que entender que mi Padre quiere que vivamos una vida conforme a su corazón, para que de esa manera nosotros podamos elevarnos hasta una vida en abundancia. Y en esa vida en abundancia están los principios, amada iglesia. No podemos tener una vida en abundancia si no queremos aceptar los principios. En este caso, en el que estamos leyendo, en este caso, el principio del diezmo y ofrenda. Y muchos dirán: es que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, y el que vive bajo la ley, bajo maldición está. Y pueden argumentar tantas cosas, especialmente en las redes sociales. Pero debemos de entender dos cosas: que este principio no es cosa del Antiguo Testamento. Es más, este principio no es cosa ni siquiera de la tierra. Este principio va más allá. ¿Por qué? Porque en el momento que Melquisedec sale al encuentro de Abraham, el mismo Cristo, una cristofanía, como una proyección de Cristo en forma sacerdotal, el mismo sacerdote eterno se presenta con las instrucciones para Abraham, el padre de la fe, las obras que nosotros tenemos que imitar si somos hijos de Abraham. El mismo Jesucristo, proyectado como sacerdote del Dios Altísimo, trae un principio para Abraham, que Abraham mismo entiende, le da pan y vino, la figura, la sombra de la Santa Cena, y cuando come la Santa Cena, cuando toma la Santa Cena, a Abraham se le abren los ojos y el entendimiento, y dice: todo el diezmo apartaré para ti, desde antes que hubiera ley levítica, desde antes que hubiera levirato, sacerdocio levítico, desde antes que hubiera ley de Moisés. Así es que el diezmo no es cosa ni del Antiguo Testamento, ni del sacerdocio levítico. Es más,
ni siquiera de la tierra, porque este principio no vino de la tierra, y nosotros, como hijos de Dios, nos regimos bajo atmósferas sacerdotales. Date cuenta que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes rigiendo al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento había un sacerdote, el sumo sacerdote santo y perfecto, rigiendo al pueblo del Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento. Que cuando viene, desde antes que hubiera iglesia y desde antes que hubiera ley, llegó un sacerdote eterno, santo, perfecto, sin genealogía, llamado Melquisedec, rigiendo la vida de un patriarca llamado Abraham, en el cual sus descendencias iban a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Llega ese sacerdote rigiendo la vida de Abraham, y ahora el Señor nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de su pueblo. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos regimos en atmósferas sacerdotales y tenemos un sacerdote que obra a nuestro favor, santo y perfecto, el cual es Cristo. Y si el mismo Cristo, en una simbología, en una tipología de Melquisedec, viene y se presenta con un principio santo, y a Abraham se le activan los sentidos a través de la Santa Cena, dos principios le mostró, Santa Cena y diezmo, y se le activan los sentidos a Abraham y reconoce que tiene que diezmar a una jerarquía más alta que él, y en ese mismo principio nos estamos rigiendo nosotros, porque nos regimos en atmósferas sacerdotales, y esa atmósfera sacerdotal no ha quitado el diezmo. Que el hombre quiera quitarlo, eso es otra cosa. Pero nosotros, como reyes y sacerdotes, bajo el abrigo de un rey santo y perfecto, de un sacerdote santo y perfecto, que hizo un solo sacrificio en favor nuestro, sin necesidad que se hicieran más, porque ningún animalito podía ser perfecto a los hombres, viene el que hizo un sacrificio santo y perfecto para perfeccionarnos a nosotros a través del desarrollo espiritual. Y viene Cristo, da su vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se sacrifica en favor nuestro, toma nuestro lugar y nos mete a atmósferas sacerdotales. Y dentro de esas atmósferas sacerdotales, si nosotros tenemos una autoridad sobre nuestra cabeza, tenemos que diezmar, porque así se rige la atmósfera sacerdotal, reconociendo autoridad. El diezmo es reconocimiento de autoridad. ¿Y cómo vamos a decir que honramos al que no vemos si no sabemos honrar al que vemos con nuestras obras por la fe? Porque hasta eso tiene que ser el diezmo, una obra por nuestra fe, por una fe madura, por una fe entregada, por una fe equilibrada, donde no permitamos que el enemigo inunde nuestra cabeza con pensamientos demoníacos, que el enemigo no envíe espíritus inmundos a invadir nuestra mente y que aniden en nuestra mente para que nosotros nos amañemos en este principio. Muchos están creyendo lo que dice Internet de este principio, pasando por alto que es algo que estableció un sacerdote eterno. Por eso es que este principio ni siquiera vino de la tierra, vino del Dios Altísimo. Y nosotros que conocemos todo esto, entendemos quién es el Dios Altísimo y dimensionamos de dónde vino esta instrucción. Porque esta instrucción vino más allá de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Por eso es que, amada iglesia, tenemos que dimensionar la vida que ya tenemos. Cristo nos permitió acercarnos a nuestro Padre por la sangre del Cordero. ¿Y qué exige nuestro Padre? Que nosotros empecemos a tener una vida conforme a su corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Cristo, porque Él vino. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y entronado en nuestro corazón, vayamos hacia la abundancia, y alcanzando la abundancia, entremos a la sobreabundancia. ¿Y qué sobreabundancia? Que no solamente me alcance a mí, sino que a mí me alcance para darle a otro, y ese a otro le alcance para darle a otro, y ese otro le alcance para darle a otro. Y es la sobreabundancia y la bendición que papá quiere darnos como Jehová de los ejércitos a muchos de nosotros que nos atrevemos a vivir con integridad este principio. Y esa potestad que persigue a cada uno de los hijos de papá para llevarlos a la miseria será reprendida por nuestro mismo Padre en la dimensión de Jehová de los ejércitos. Otra, amada iglesia, de las características que debemos de tener nosotros, que ya tenemos vida y que vamos hacia la abundancia, es el sacrificio. Lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Amada iglesia, una de las características que debe de tener nuestra vida para dimensionarnos hacia una vida abundante es el sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? Que nosotros mismos, amada iglesia, como lo dice este versículo, que nosotros mismos por las misericordias de Dios, y mira cómo empieza diciéndolo, así que hermanos, es decir, que el sacrificio no es para todos, es para los que somos hermanos. Este es un privilegio que Dios nos ha dado, que podamos ser sacrificio vivo para Dios, es un privilegio que Dios nos dio. No es para todos, es para el que ya nació de nuevo, es para el que ya tiene una vida, y esa vida se va a dimensionar hacia la abundancia, y en esa abundancia puede alcanzar la sobreabundancia conforme los principios rectos que pueda vivir ese hijo de Dios. Y empieza diciendo, así que hermanos, así es que esta bendición como sacrificios vivos, ser sacrificio vivo, es un privilegio para aquel que ya reconoció a Cristo y que Cristo entronó su corazón. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esto no es por nuestros méritos. Si nosotros estamos con el Señor, no es por mérito de hombre, no es por mérito humano, es por las misericordias de Dios. ¿Por qué puedo acercarme a Dios? Por sus misericordias, por eso no nos faltan cada mañana. Porque si dejara de faltarnos una misericordia de Dios una mañana, no despertaríamos, iglesia amada, ninguno de nosotros despertaríamos. Cada vez que tú abres los ojos, fue la misericordia nueva, y eso que se te quede grabado en el corazón, para que en el momento que tú abras tus ojos no te olvides quién derramó su misericordia, para que pudieras abrir nuevamente tus ojos en esta nueva mañana. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Son abundantes, no es una misericordia, son abundantes, amada iglesia. Y por las misericordias de Dios, ¿qué se nos pide? Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es que nosotros no podemos decir, yo no puedo. No, claro que podemos. Podemos ser sacrificio vivo para Dios. Y muchos dirán, es que la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. Sí, cuando estamos en los rangos fariseicos. Pero si nosotros ya no vivimos entre la hipocresía fariseica, tenemos que entender que papá nos abre un acceso por la sangre del Cordero en su misericordia para que nosotros podamos ser un sacrificio vivo para Él. Papá es un Dios que se agrada en el sacrificio. Nos lo demostró mandando a su Hijo Jesucristo como sacrificio vivo, santo y perfecto a dar su vida por nosotros. Y si nuestro Dios Jesucristo nos dio el ejemplo en la escuela del Hijo, clavándose en una cruz como sacrificio vivo, asimismo nos enseña que nosotros tenemos que ser también sacrificios vivos para papá y que presentemos nuestros cuerpos no por nuestros méritos, sino por sus muchas misericordias, por el perdón y la gracia de nuestro Dios que abunda en nuestra vida. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no solamente en sacrificio vivo. Entramos por la misericordia de Dios a su presencia, pero que Él también, mi Padre, hay cosas que pide y hay cosas que exige. Y entre una de las cosas que papá exige es que busquemos santificarnos. Santos ya somos por la sangre del Cordero y entramos, pero nosotros también tenemos que buscar el ejercicio de santificarnos. Por las misericordias de Dios, al que falle, abogado tiene para con el Padre. No se quede tirado, no se quede derrumbado. Levántese y continúa adelante, que por la sangre del Cordero puede alcanzar perdón. Hay abogado para nosotros como hijos de Dios. Por sus muchas misericordias, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser razonables en esto. Si algo tenemos que razonar, es que la palabra no miente, es que la palabra no se equivoca. A nosotros nos mandan a obedecer la palabra, sin necesidad de razonarla. Si algo tú tienes que razonar, es que mi Padre no se equivoca, y eso es lo único. Porque mi Padre todo lo que dice, así sea, es así, amén, y es verdad. Porque mi Padre es verdad, y Él no miente. Y vuestro culto racional, lo que nosotros tenemos que razonar es que su culto, en el culto está la presencia de mi Padre, permitiéndonos como privilegio entrar a nosotros a adorarle y alabarle cuando nada merecíamos. Por eso, amada iglesia, tenemos que dimensionar lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y si queremos ir rumbo a la abundancia, tenemos que aprender a vivir conforme una vida cristiana común, y dejar la vida cristiana como un duende. Y tienes que aprender a vivir una vida cristiana normal, común, de un hijo de Dios. Para un hijo de Dios es común
ser sacrificio para su Padre. Se esfuerza, se entrega, clava su carne y le dice a su Padre: aquí estoy, papá, haciendo tu voluntad, y aunque me mates, seguiré confiando en ti. Por eso, amada iglesia, tenemos que dimensionarnos, tenemos que evolucionar en la presencia de nuestro Padre e ir perfeccionando la vida que Papito ya nos dio. A nosotros, los que invocamos su santo nombre, a nosotros los autorizaron para invocar su nombre, y es por ello que al invocar su nombre tenemos que demostrarlo con la vida que papá ya nos ha dado. Tenemos que demostrarlo evolucionando, perfeccionándonos en la vida espiritual que papá nos dio el privilegio de tener. Entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es el culto que nosotros debemos de tener, es la manera como le debemos de adorar, es lo que Él busca en la adoración. Él pesa nuestros corazones y Él anhela que nosotros podamos entregarnos de esa manera y de esa dimensión, por sus muchas misericordias, por lo que hizo Cristo por nosotros. Si alguno de nosotros piensa que porque ya Cristo dio su vida en la cruz, y ya Cristo llama lo que no es como si ya fuera, si alguno de nosotros piensa que por eso ya no tiene el deber, la responsabilidad de limpiarse más, se equivoca. Porque mi papito se agrada con aquel que es sacrificio vivo, que se santifica y que trata de ser agradable para Él. Y esa es la manera, ese es vuestro culto racional, esa es la manera como debemos adorarle, y ese es el verdadero culto que debemos de ofrecer. Ahora el sacrificio somos nosotros, los que invocamos su santo nombre, los que estamos buscando una vida que le agrade a papá, para dimensionarnos a la abundancia y de esa manera a la sobreabundancia. Entre las últimas cosas que vamos a hablar este día es del perdón también, amada iglesia. Y quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22, que dice así: Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amada iglesia, nosotros, los que fuimos autorizados para invocar su santo nombre, a los que nos dieron poder en nuestra boca y nos dieron una veracidad de su nombre en nuestro corazón, a nosotros, amada iglesia, los que invocamos su santo nombre, papá nos pide que si ya nos dio vida y quiere darnos una vida en abundancia, papá nos pide que aprendamos a perdonar. Aprende a perdonar. No una vez, no 2 veces, no 490 veces. Siempre, siempre, amada iglesia. 7 es número perfecto, es número santo, es el número de Dios. 7 es el número de la perfección. Amada iglesia, si 7 es el número santo y el número perfecto, y cuando hablamos de 7 vemos a Cristo en una cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así de igual, de esa manera, amada iglesia, nosotros que somos ese culto verdadero para Dios como sacrificio vivo, tenemos que aprender a clavar nuestra carne. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos perdonar a nuestros hermanos por más cosa vil que nos hayan hecho. Tenemos que aprender a perdonarlos y no guardar rencor en nuestro corazón y no guardar resentimiento en nuestro corazón, porque nosotros sí somos de Cristo. Porque a nosotros se nos ha autorizado invocar su santo nombre, y no vamos a invocar su santo nombre llenos de rencores, de odios, de resentimientos, de coraje. No vamos a invocar el santo nombre de nuestro Dios contaminados con el Egipto. Así no, amada iglesia. Es por ello que nosotros, los que fuimos autorizados para invocar su nombre, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que clavar nuestra carne y aprender a perdonar aún lo que nos hayan hecho, y dejarle la justicia a mi Padre. No tomar nuestra justicia por nuestra mano, porque si nosotros nos vengamos por nuestra propia mano, le estamos robando a Dios, porque papá dice: la venganza es mía, yo pagaré. Aquel que se venga por su propia mano le roba a Dios. Y nosotros no fuimos levantados ni autorizados para mencionar su santo nombre, para robarle a nuestro Padre. Dejémosle la justicia a papá. Él sabrá qué hacer y cuándo sabrá qué hacer. No vamos a contarle los días a papá para que Él nos haga justicia. Él sabrá el momento exacto, perfecto, en el que nos haga justicia, y a lo mejor ni nos damos cuenta cuando papá nos hizo justicia.
Por ello es que debemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos y también a nuestro prójimo, a perdonar al que nos hace mal y también a aquel que no nos hizo mucho bien. Tenemos que aprender a perdonar al bueno y al malo, al que nos persigue, al que nos difama, al que murmura de nosotros, a aquel que trata de buscar también nuestra muerte espiritual, al prójimo y a tu hermano en Cristo. Debes de aprender, amada iglesia, a perdonar haya pasado lo que haya pasado y a ponernos en presencia de papá para que papá sane esas heridas de nuestro corazón y no haya resentimiento ni rencores, y de esa manera todavía tener la desfachatez de estar invocando el nombre santo que nos dieron autoridad para hacerlo. Y amada iglesia, yo te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida, por la dicha que me ha permitido de poder seguir extendiendo este mensaje por las redes sociales. Te bendigo en el nombre del Señor y le pido a papá que su nombre, que es santo y hermoso, se haga efectivo en nuestra vida. Que podamos tener el entendimiento de la manera como debemos de vivir, ya que Dios nos ha dado la vida, de la manera como tenemos que vivir, para que de esa manera, al invocar su santo nombre, lo hagamos de una manera eficaz. Te recuerdo, en sí, su nombre no necesita de nuestra consagración, su nombre no necesita de nuestra santificación, su nombre no necesita de nuestros frutos ni de nuestra fe. El nombre de mi Señor es poderoso por sí mismo. En el nombre de mi Dios hay poder y Dios respalda su propio nombre. Pero si nosotros, amada iglesia, nos consagramos, nos santificamos, nos apartamos verdaderamente para papá y aprendemos a vivir como Él quiere que vivamos, en el momento que nosotros mencionemos, invoquemos su santo nombre, vamos a tener de una manera especial el respaldo de nuestro Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo te bendigo y le pido, papá, que puedas entender esto y que puedas llevarlo a tu vida, que puedas aplicarlo en tu vida y no te conformes con la pasta de la Biblia. Métete adentro de la Biblia, vive adentro de la palabra y verás maravillas, prodigios y milagros de parte de tu Padre. En el nombre de mi Señor Jesús te bendigo, iglesia. Amén, amén y amén. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón.